¿Cómo aparecen las personas con discapacidad en los medios? ¿Existe paternalismo hacia ellas? ¿Tienen roles de responsabilidad o están relegadas a personajes secundarios? ¿Qué discapacidades se muestran en la pantalla? ¿Cómo influyen estas narraciones en la imagen que tenemos de la discapacidad? ¿Qué oportunidades ofrecen las redes sociales para destruir esta imagen que tenemos de la discapacidad y crear completamente una nueva? Hoy hablamos de representación disca en los medios. Corten, con Jesús Blanquiño y Jorge Gonzalo. Menos del 3% de los personajes en cine o series de 2022 presenta alguna discapacidad. Además, la intersección con otras identidades sigue siendo una anomalía y su presencia sigue asociada a la vulnerabilidad y la maldad, al mismo tiempo que se representa con cierta distancia condescendiente. Por suerte, aunque la representación de la discapacidad en la ficción es todavía escasa, estamos comenzando a ver cambios que invitan al optimismo. ¿Qué tal? Empezamos septiembre, que es algo así como el lunes de los meses, ¿no? Pero bueno, esto también tiene una parte positiva, que es que nos ponemos también algunos propósitos. Propósitos como, por ejemplo, el de dejar de representar a las personas con discapacidad como si tuvieran que tener algún tipo de superpoder, ¿no? Para que dejemos de hacer esa mirada de lástima, ¿no? O también para esa infantilización que se suele ver representada en la pantalla. Bueno, como todo propósito, esto lleva, bueno, pues una serie de pasos. Y uno muy importante es el del lenguaje. Porque el lenguaje moldea efectivamente la realidad, sobre todo de estas personas que son más jóvenes, que por suerte no van a encontrar ninguna palabra que estigmatice a las personas con discapacidad, incluso en la Constitución, el artículo 49.1, y de ahí saltará a los medios. Y es que la representación, y para eso estamos aquí, ayuda a quienes pertenecen a algún colectivo, pero también a los que no, porque para vivir en sociedad tenemos que revisionar y revisionarnos. Y hablando de revisionar, hoy me acompaña en este episodio de Corten Alan Akime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, hola, ¿qué tal? Hablo de revisionar porque tus vídeos se visionan y revisionan muchísimo. Sí, llegan a mucha gente. Oye, doy gracias porque a la gente le guste lo que hago y yo creo que es muy importante. Al final lo que hago, dar esa visibilidad y sobre todo lo que has dicho, intentar mostrar al mundo cómo hablar, cómo es que es tan importante el cómo tratar a alguien, que al final es lo que digo yo siempre. Parece que es como que te tengo que decir cómo hacerlo, pero al final es lo que haces con todo el mundo. Porque lo que deberías hacer es tratarnos por igual. Al final es no hablar como infantilizarnos, no hablar con pena. Al final tienes que ser un poco más sensible a la hora de preguntar ciertas cosas, pero como igual que si a una persona se le acaba de morir a alguien, pues tampoco le vas a preguntar así sin tener tacto. Pues al final esto es como todo. Tratarnos como alguien más que lo que somos. Una de las cosas, tú empezaste a hacer estos vídeos sobre todo en el confinamiento, ¿no? Pero una de las cosas que podría caracterizar tus canales, tus redes sociales, es el día a día, ¿no? La cotidianidad, que eso también es efectivamente una cosa muy importante porque tenemos referencias, luego lo hablaremos más en profundidad, pero muy lacrimógenas o con una especie de felicidad que se sale, ¿no? De lo normal, y la realidad es que efectivamente en la normalidad es donde está, ¿no? Lo que hay que ver. Exacto, sí. Yo al final mis vídeos se centran en, aparte del humor, ¿no? De los chistes que puedo hacer y humor, en mostrar mi día a día, lo que hago, cómo voy a estudiar, cómo voy de viajes, cómo... Al final, yo qué sé, un día a día de una persona con discapacidad para que vean que tampoco hay algo que digas, wow, superhéroe, lo que tú has dicho antes. Simplemente hago lo que tú estudias, trabajas, sales con amigos, algo así. Total. Sí que el deporte para ti siempre ha estado como muy, muy unido a tu vida, y a día de hoy, aparte de la rehabilitación, sí que me ha llamado mucho la atención lo del ping-pong. O sea, porque me parece como, no sé, como muy guay. Yo el ping-pong lo empecé en rehabilitación, al final, porque claro, para hacer rehabilitación, cuanto más te muevas, mejor. Y pues todo el tema del deporte, pues es eso. Y en el hospital de Toledo, donde estuve yo ingresado, había pues una parte de deportes, donde estaba el ping-pong entre ellos, también había como para montar en bicicleta adaptada, había un montón de deportes que practiqué y sobre todo el ping-pong. El ping-pong es uno que me gustó muchísimo porque yo al ping-pong antes había jugado así con amigos y tal, pero joder, ver que pude seguir jugando bien y no sé, y seguir dándole, pues me gustó muchísimo y a día de hoy sigo practicando de vez en cuando. Sí, aparte de muchos otros. Ay, sí. Estudias marketing, pero venías de la informática. Eso es. Y claro, al final, esa parte de marketing que te has dado cuenta, ¿no? Que te mola más. Claro, te habrá servido también en esto de las redes sociales y cómo tus vídeos desde el primer momento prácticamente se viralizaban un montón. Sí. Que esto también imagino que será una parte de
efectivamente había muy poco contenido y hacía falta, entonces en cuanto empezaste a hacerlo, fue todo hacia arriba. Sí, o sea, yo no lo hice por decir, "Buah, hace falta esto". No, yo empecé por aburrimiento en cuarentena. O sea, cuarentena era algo de estar encerrado en una habitación todo el rato y no saber qué hacer. Literal. Y yo consumía pues TikTok, antes de TikTok pues estaba Musical y también lo consumía. Y un día dije, ¿y por qué no me grabo, yo qué sé, un vídeo así de humor, igual que hablo con mis amigos en la calle? Y el primer vídeo que hice se me viralizó. O sea, ahí fue cuando me di cuenta de que, joder, pues oye, a lo mejor a la gente le interesa algo. Y empecé a subir vídeos poco a poco, en plan, a lo mejor subía un vídeo a la semana, dos, tal. Y ya como a los 2 meses, que llegué a 10.000 seguidores, dije, y si te centras un poco, y además todos los mensajes que me iban llegando de, oye, ayudas mucho con esto, gracias a ti he descubierto muchas cosas que no sabía, ya dije, joder, pues con esto puedo llegar a mucha gente y algo que tiene tanta desinformación y tan poca visibilidad, pues intentar hoy aportar ahí mi granito de arena y que la gente pues sepa un poco más de este mundo. Total. Esa era una cosa que tenía curiosidad de toda la gente que escribirá. A los que, claro, como referente, porque al final es eso, es que aparecer en las redes sociales de manera tan masiva es como te planta delante de gente que, como tú, tiene algún tipo de discapacidad, o simplemente, precisamente eso de, joder, pues no sabía, o me ha llamado la atención esto, o he tenido... O sea, hay una labor... ¿Notas que tienes que hacer además como una labor un poco educativa? De referente, ¿no? Sí. Yo siempre digo la frase de Alan el Rueda es el que te educa. Porque al final yo muestro cosas que a la gente, pues eso, a lo mejor ya que lo he vivido yo, pues lo he podido mostrar y educar. Porque a la gente, eso, hay mucha desinformación y no tienen ni idea de cómo funciona el mundo. Tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad, que al final este mensaje es para todos. Claro. Porque igual que tienes a un familiar con discapacidad, o te puede pasar a ti en un futuro, o simplemente por tratar con alguien con discapacidad. Entonces, yo, vamos, siempre digo que yo educo, pero tampoco quiero que el mensaje sea del yo estoy bien, tú también tienes que estar bien. No, yo estoy bien porque hago esto, a lo mejor a ti te puede aportar algo. Y si, oye, a ti te ayuda, pues oye, todos contentos. Claro. Sí, total. Lo que sí, eres muy de barrio, somos casi vecinos. Porque, sí. Yo soy de Puente, pero vamos, bueno, Vallecas. lado, casi. Y también muy de Villaverde, ¿no? De Villaverde Alto. Claro, ¿notas alguna diferencia? Porque al final son barrios trabajadores, son barrios humildes, en los que la inversión, digamos, en mobiliario público, en aceras, etc., brilla un poco por su ausencia. Sí que se nota diferencia cuando vas, por ejemplo, por el barrio de Salamanca o Chamberí, que hay esas aceras un poquito más amplias, ¿no? Un poquito... ¿Se nota esa diferencia también de clase? Se nota, pero también sobre todo se nota son barrios nuevos. Yo, por ejemplo, estoy en Vallecas y mi barrio, que es la zona del Sánchez Vallecas, que es todo nuevo, nueva construcción, está adaptado completamente. Entonces, más que por barrios así por un poco más sociales por diferencia, es más por zonas nuevas y zonas antiguas. El centro de Madrid es horrible. O sea, las calles de Madrid son estrechísimas, los rebajes están antiguos, los portales simplemente. Yo tengo amigos míos que viven en el centro de Madrid y es que no puedo ir a sus casas porque o tienen un escalón en todo el portal o no tienen ascensor. O el ascensor que tienen es enano. Exactamente. Claro. Sí, se nota mucho en eso. Y yo, por ejemplo, vivía antes en Villaverde Alto hasta que me pasó esto. Y yo me tuve que cambiar de casa porque no podía volver a la casa donde estaba antes. Entonces ya me tocó un proceso de ver dónde me meto. Claro. Eso es. Sí que hay, a lo mejor no tanto en la calle, pero sí que en esta parte monetaria en la que, claro, hay gente que dirá, bueno, pero es que hay parte que tiene ayudas o está subvencionado, pero la realidad es que es caro, o sea, es muy caro. Vivir con discapacidad es muy caro porque las cosas que necesitamos no es un capricho, son muy caras. Son muy caras y, claro, luego te plantas con que necesitas una silla de ruedas eléctrica y te cuesta 6.000 euros, si quieres la más barata. Si luego necesitas una cama para las movilizaciones, ya tienes que ir a una cama que tenga motor, que suba, que baje, adaptar la casa, es que ya son todos gastos. Y son cosas que no te da para vivir una subvención de ¿qué? De menos de 800 euros. Efectivamente. Entonces, ¿ahí qué haces? Pues llorar y sufrir y intentar hacer todo lo que puedas. Claro, total. Has estado nominado en los Gen Z Awards, en los de premios de TikTok, en los Ídolo, y siempre has dicho que te gustaría tener una marca de ropa. Sí.
¿tiene algo que ver? O sea, ¿hay ropa adaptada o qué es lo que No. quieres con tu marca de ropa? Mira, yo siempre he dicho que, joder, la ropa adaptada está bien, Ajá. porque al final ayuda. Pero la ropa adaptada lo que hace es ayudar a una persona a sentirse cómodo y ponérselo. Pero yo busco algo más, pues, tipo moda. Vale. Lo que tengo en la cabeza, sacarlo y plasmarlo, no simplemente para un público, para Ajá. todo el mundo. Que le guste algo de mi visión, por así decirlo. Y es que a mí el tema de vestir y tal siempre me ha llamado mucho la atención y oye, es algún proyecto que quiero sacar adelante en algún momento. Guay, guay. Sí, sí. Ojalá Ojalá. sea pronto. Bueno, pues para hablar de todo el mundo, efectivamente, y de más referencias, si te parece, vamos a ampliar esta mesa con Jorge Gonzalo y que nos presente a ver Vale. a quién ha traído hoy. ¿De acuerdo? Jorge, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hacer este video podcast un mes más y aunque realmente, bueno, hago hincapié en lo de video podcast que nos pueden ver en Ujú. Spotify y en YouTube. En Efectivamente. todas las demás solo es audio, pero ahí nos pueden ver. Y la realidad es que siendo 1 de septiembre, cuando sacamos este podcast, ya no estamos tan encantados de que ya se ha pasado las vacaciones de verano. Eso es verdad, pero hay que contar, vamos a desvelar la magia. Estáis viéndolo en 1 de septiembre, pero la realidad es que nosotros todavía no nos hemos ido de vacaciones y lo notaréis en algún comentario que hagamos, no por las vacaciones, sino porque no hemos visto alguna cosa de la que vamos a hablar. Exacto. Hoy por primera vez nos acompaña de forma virtual una de las invitadas, que nunca Ujú. habíamos practicado esto todavía y es la primera vez, que es Andrea García Santes Mases Fernández, que es socióloga y antropóloga y autora del libro El cuerpo deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo. ¿Cómo estás, Andrea? Fenomenal, muy contenta de estar aquí y que se hable de estos temas. Pues nosotros más contentes todavía. La otra invitada, que la presento, está aquí con nosotros en directo y es María Picado, que se define como disfluencer por vocación y es creadora del podcast reivindicativo Te cedo mi asiento. Además, la podéis seguir en redes como Maruja Disca. Bueno, Maruja_Disca. Sí, ¿Cómo estás? muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Un poco nerviosa porque es mi primera vez así, pero Pero eres muchísimas decana ya gracias. del podcast 3 años. Sí, ya, pero bastante más casero. Bueno, pero ya eso es entrenamiento, así que nada de nervios. Bueno, os pongo un poquito en Contexto, contexto dentro de todo lo que ya se ha hablado y todo, pero bueno. Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del INE, el 9,5% de la población española tiene algún tipo de discapacidad. Aunque realmente en ODA no creemos que el audiovisual tenga que ser un reflejo cuantitativo del mundo en el que vivimos, y esto es muy importante resaltarlo, sí que esto nos da una idea de lo bajo que es ese casi 3% que se ha dicho al principio del podcast de personajes con discapacidad en todo un año de ficción, que es un 3%, que es un número bajísimo. Pero es que encima, si ahondamos un poquito más en esos números, nos encontramos con varios problemas. Por un lado, en series van decayendo año tras año, consolidando una tendencia, porque en el 2021 teníamos un 3,6%, en el 2022 teníamos un 2,9% y este año, bueno, en este último año que hemos analizado, que es el 2023, hemos bajado a un 2,28%, que son un total de 22 personajes. Wow. Es decir, que vamos cayendo y cayendo, cayendo. Solo se mantienen un poquito los números porque en cine estamos un pelín mejor. No en cuanto a representación de cómo se representa, pero en números estamos un pelín mejor. Pero es que encima, por otro lado, solo 15 de las últimas 70 series que hemos analizado del 2023, solo 15 tienen algún personaje con discapacidad. Y en el caso de las películas, solo 20 de 101 películas. Wow. Con lo cual estamos hablando de que no atraviesa ni mucho menos a todas las personas que van a una sala de cine o van a ver algo en la televisión. Además, siguiendo más malas noticias, seguimos teniendo la discapacidad mostrada desde los estereotipos nocivos que mantienen creencias tóxicas entre el público general. Habéis hablado ya de algunas de ellas, pero al final adjetivos que podemos asociar a los personajes con discapacidad son la debilidad, la ingenuidad, la maldad, la venganza. Recordamos todavía una película de Mario Casas que iba en silla de ruedas, un creep face de libro, pero que encima era un psicópata vengativo que quería vengarse porque como no podía andar, quería, o sea, era todo... no voy a hacer más spoilers, Sí. pero vamos, era bastante terrible. Pero tenemos también el infantilismo y la realidad es que se suelen ver personajes con discapacidad más asociados a los poderes sobrenaturales, seres mágicos, criaturas fantásticas. Vamos, que el audiovisual muestra la discapacidad conectada siempre a lo otro, a lo abyecto, a lo paranormal.
Pero ¿de dónde salen todos estos estereotipos? Ajá. Y ya dejo un poco atrás todo este contexto. Evidentemente, si nos seguís en este programa, ya podréis contestar de dónde salen muchos de estos estereotipos, porque vienen en gran parte del famoso código Hays y de esa coctelera que es todo aquello que no es normativo, asociado a lo malo, a lo no deseable. Pero aún así hay muchos más componentes que vamos a intentar desgranar un poquito con nuestras invitadas y con Alan. Así que quiero empezar contigo, Andrea, porque todo esto que he contado, tú lo analizas infinitamente mejor que yo, y en tu libro, de hecho, analizas muchos productos culturales y de entretenimiento porque consideras que generan una serie de estereotipos que se enquistan en el imaginario colectivo. ¿Cuáles crees que son las ideas preconcebidas que tenemos de la discapacidad debido al cine y las series? Ya he dicho yo varias, pero seguro que tú puedes aportar un poco más de luz. Bueno, y las has resumido muy bien. Yo creo que hay un concepto que nos ayuda también, que es el de inspirational porn, como porno inspirador, que expresa que la representación de la discapacidad está siempre pensada y proyectada por y para una mirada capacitada. Con esto no quiero decir que solo lo vean personas sin diversidad funcional. Quiero decir que la mirada que se proyecta es capacitada. Igual que hablamos que cuando se representa el cuerpo de las mujeres se hace desde una male gaze, desde una mirada masculina, incluso una directora mujer podría generar, ¿no?, y reproducir esa mirada masculina de objetualización, de fragmentación, de denigración del cuerpo femenino. De la misma forma, aun cuando en ocasiones, muy pocas, hay personas con diversidad funcional en el equipo, se puede proyectar esa mirada capacitada, que lo que hace con el cuerpo disca en escena es generar un producto enternecedor, un producto que busca emocionar a la mirada capacitada. Y tú antes lo comentabas, ¿no? O desde la tragedia y el heroísmo, o desde la superación. De hecho, con los paralímpicos lo vemos claro, ¿no? Son los superhumans, los superhumanos. Y esa idea de la superación de la adversidad única y extraordinaria funciona de la misma forma que la tragedia, como algo que es excepcional, fuera de lo cotidiano, que no tiene que ver con nuestro día a día y no tiene que ver con esa normalidad, ¿no?, silenciada y neutralizada, que es por defecto el cuerpo capacitado. Sí, de hecho teníamos en la última presentación del informe ODA, tuvimos a Artemisa de Realidades Diversas y precisamente nos habla de esto, de los relatos de superación, de cómo al final se utiliza a las personas con discapacidad para generar estas narrativas, que es, hablo directamente del porno inspiracional que estabas comentando. Pero ¿por qué creéis, también abro más no solo a Andrea, ¿por qué creéis que son perjudiciales estos relatos en vuestra experiencia? Yo creo que al final validan a la sociedad unos argumentos que están basados, pues eso, en prejuicios y estereotipos que no son reales. Y gracias a perfiles como el de Alan y mogollón de perfiles que muestran la realidad día a día gracias a las redes sociales, no tanto al audiovisual de películas ni más formales, creo que al final es como la contraposición, ¿no? O sea, Alan muestra realmente la realidad. La vida, no, sí. no lo que se refería Andrea de una visión más para la sociedad, no en discapacidad. ¿No me expreso bien? Pero creo que se me ha entendido. Sí, se ha entendido perfectamente. Totalmente. Yo pienso igual, que al final las películas lo que hacen es alimentar unos prejuicios. Sí. Intentan mostrar como el prejuicio que ya existe y imagínate, hay 10 películas de discapacidad y 9 son de lo mismo. Al final son de lo mismo y no cambian una visión que puede ser totalmente diferente. A lo mejor, yo qué sé, en películas antes de ti. Muestra, ya está el prejuicio de que una persona con silla de ruedas no puede ser feliz si no anda. Pues, ¿por qué alimentar ese prejuicio? Alimenta uno de, pues, a lo mejor esa persona con discapacidad pues quiere estudiar y sigue trabajando y no sé, que al final obviamente son películas que buscan, pues supongo que su público y mostrar una imagen pues que saben que le va a funcionar. Pero a lo mejor hay que, no sé, arriesgarse un poco más y mostrar lo que realmente es la realidad. Sobre todo porque perpetúa esta cosa, Eso es. lo contaba Nerea Pérez de las Heras en Saldremos Mejores, que claro, ella lo primero en lo que se dio cuenta al pasar de ser bípeda, de tener las dos piernas, a tener una y luego su prótesis, pero en esa parte que estuvo en silla de ruedas, eran las miradas. Claro, ella no, lo contaba así, no era consciente hasta que lo he vivido también y es como, wow, lo de ir por la calle y ver la cara de la gente.
que es como tela, ¿no? Sí. Y eso es en parte también por lo que vemos, Sí. que al final tenemos metido en la cabeza como De que es la algo idea, negativo, eso que es. es como, ay, ¿sabes? Exactamente, Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Sí. Y la Sí. infantilidad. Y ahí está lo que se ve y lo que no se ve. Sí. A mí unas cosas que me parecen más representativas es el tema de la ausencia de un relato sobre la sexualidad en positivo en estas ficciones, ¿no? En las ficciones protagonizadas por varones o por personajes con diversidad funcional, porque muchas veces el actor hace creep face, que son más que las de las mujeres, en ocasiones aparece el tema de la sexualidad, pero suele muy aparecer de forma residual y de forma siempre vinculada a un servicio sexual. Muy pocas veces como una historia que tenga que ver con lo romántico, con lo afectivo, con lo erótico, ¿no? Con lo cual lo que se perpetúa es una idea de indeseabilidad, de la sexualidad está ausente o en todo caso está solo para los varones y solo pagando. Y yo creo que ahí no es tanto solo la discusión entre ficción y realidad, entre estereotipos y la verdadera día a día, sino que la ficción construye realidad, ¿no? Y lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra de una determinada forma existe de una determinada manera. Entonces, proyectar la sexualidad desde ese marco tan restringido, pues perpetúa, pero también construye esa imagen de asexualidad o de sexualidad desviada, estigmatizada, minoritaria, y en cualquier caso solo para los varones. Sí, de hecho, tanto tú como Alan, yo creo que habláis en varios momentos sobre este tabú de hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad y realmente me pregunto, ¿por qué creéis que se produce esta invisibilización? Porque si el sexo ya es un tema tabú, con discapacidad más todavía. Porque la gente no tiene ni idea cómo funciona. Porque al final, como es lo que dice, como está esa idea de asexual, o sea, de verdad la gente no va con el poder hacerlo, no, va directamente con el no puede. Claro. Si ya, por ejemplo, a mí me han preguntado más veces si puedo practicar sexo que mi nombre, literal, o sea, o otras cosas, que estudio, no. Ahí van a ese tema, porque es un tema que da mucho morbo y a la gente le interesa muchísimo, es un tema que yo, oye, pues respeto. Pero al final ya van con esa idea, no van a preguntarme de, oye, ¿cómo lo haces? No, es como, tú no puedes, ¿verdad? Y ya, pues yo les explico que no tiene nada que ver, que vayan en silla de ruedas a disfrutar del sexo o de la sexualidad, totalmente. De hecho, Andrea, tú en El cuerpo deseado, claro, abordas mucho todo desde una perspectiva queer también. Entonces, ¿tú crees que está relacionada esta asexualización de las personas con discapacidad con la invisibilización de las personas queer discas? Bueno, absolutamente. O sea, yo creo que el tema del tabú en torno a la sexualidad y la diversidad funcional tiene que ver que la sexualidad, yo creo que no es un tabú en general, es un tabú de determinadas sexualidades. Creo, de hecho, que vivimos en una sociedad muy hipersexualizada, donde hay un bombardeo de imágenes supuestamente sexuales y muy explícitas, pero que siempre representan los mismos cuerpos, las mismas prácticas y las mismas identidades, mientras silencian, ¿no?, y estigmatizan todo el resto. Igual que se ve poco o se habla con incomodidad de la sexualidad en la vejez o en la infancia, ¿no?, y de ahí la pericriatura que ha tenido este éxito en abrir este melón, pues lo mismo creo que pasa con la diversidad funcional. Y esto tiene que ver con el capacitismo, con el edadismo, pero también tiene que ver con el heteropatriarcado, porque al final las sexualidades expuestas son aquellas que corresponden a cuerpos normativos, también en términos reproductivos. Y de ahí la importancia de una mirada queer y de una mirada creep, que nos permita desvelar como estos engranajes. Yo creo que ahí el tema del humor es importante. A mí me gusta mucho el vídeo de Alan en que explica eso, ¿no? Que le preguntan antes si puede follar, que cuál es su nombre. Y para mí eso tiene que ver con una ansiedad en torno al género, con una ansiedad en torno a cómo las personas con diversidad funcional no son tan fácilmente ubicables en los roles normativos de feminidad y masculinidad. Al final yo creo que cuando le están preguntando, pero tú puedes o no, esa cosa tan ansiosa, tiene que ver con un intento de recategorizar el género, tiene que ver con un intento de saber si es ese varón normativo que puede funcionar en torno a la sexualidad de manera normativa, es decir, mediante la penetración y la eyaculación, o no. Y tiene mucho que ver con la ansiedad que produce las personas trans o con las personas no binarias. De ahí, ¿no?, mi intento como de juntar los estudios feministas y los estudios de la discapacidad, porque creo que ambos nos permiten entender procesos muy, muy similares. Sí, pasa también con las personas no normativas en cuanto a cuerpo, que en Nadie hablará de nosotras, las dos chicas que hablan en este podcast hablaban precisamente de que al ser personas gordas directamente ya no entran dentro del género normativo, y creo que al final atraviesa a muchas otras minorías, evidentemente. El circuito del deseo, ¿no? Un poco... Sí. Al final eso, cuando te sales de lo normativo, ya es... Pero, ¿cómo lo haces? Como intentando ya decir tienes que hacerlo como nosotros. Como alguien que entre dentro de lo normativo.
Y yo, pues a lo mejor no lo hago como tú, pero lo sigo haciendo. Pero es que luego también eso de lo haces como nosotros, si luego te pusieras a andar en eso, seguro que, es que nadie lo hace igual. Exactamente, es lo que es digo gracioso ese imaginario que está ahí, pero que es un imaginario totalmente, Que no hay totalmente hay que hacer aspiracional, esto y pero esto. que no se llega a él. Exacto. Pero sobre todo que pase a ser una entrevista prácticamente de... Bueno, no sé, no de trabajo, pero, Pero sí, casi, pero casi. O sea, sí, es como... sí. madre mía. Por otro lado, en películas como Cuerpo Escombro, que es una película que ahora es precisamente por lo que hablaba antes Jesús, que estamos grabando esto antes de que se estrene Cuerpo Escombro, con lo cual creo que nadie aquí la hemos visto, porque sí que se hizo un visionado con algunos influencers que la vieron, pero vamos, aquí no la hemos visto nadie. Pero vamos, simplemente quedándose con el título, al final se utiliza un insulto como título. Y creo que es interesante analizar esto porque, Alan, tú, por ejemplo, en tu caso te autodenominas el Ruedas, que ya es parte de tu personalidad, pero esta reapropiación es igual si viene desde dentro del colectivo o si no. Yo al final lo cogí porque a mí un amigo mío me lo llamaba así. A mí un amigo me decía, tú eres el Ruedas. Pero me lo decía a buenas, obviamente, porque de mi grupo. Y yo dije, es que en verdad sí, ahora soy el Ruedas, pero no sé, porque me hace mucha gracia el nombre y lo cogí, pero como al final yo creo que todo va dependiendo de la intención con lo que nombras algo. Entonces yo creo que Cuerpo Escombro, cuando yo digo a veces a mis amigos somos unos tullidos, no sé, al final depende de la manera con la que lo dices. Obviamente hay palabras que hay que intentar ya quitar del vocabulario y si aunque lo utilices de broma, pues sigue estando ahí, pues bueno. Por ejemplo, yo que sé, yo por ejemplo la palabra minusválido a mí no me gusta, pero es que al final también depende mucho de cada uno. María. Pero creo que depende de quién venga. Claro. Una cosa es que tú te lo llames, porque yo también, a mí también me dice coja, pero no es lo mismo que familiares míos o gente de mi entorno me llamen coja, que yo mismo me lo llamo, que venga tú sin conocerme Claro, y me digas exacto, coja. claro. Entonces, Ahí además, tiene que ver. en una película que tiene tanta repercusión, es como validar a la sociedad que puedas utilizar estos términos y creo que es un error muy, muy grave. De hecho, lo comentabas tú en un tuit que el término minusválido que decía ahora mismo Alan, tú en un tuit, María, decías que todavía se usan muchos baños y en muchos medios. Sí, en las plazas Me lo encontré hace poco en una gasolinera, uso exclusivo minusválidos. Que dije... ¿Y por qué crees? O sea, realmente ya has apuntado un poco la importancia del lenguaje, pero la libertad de expresión también, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa en todo esto? Pero creo que eso no es libertad de expresión. O sea, creo que estamos confundiendo el decir, bueno, yo puedo decir o a mí no me sienta mal, pues lo digo. Es eso, es decirlo en un entorno reducido, ok, pero ponerlo, al final estás validando y el término minusválido para mucha gente es peyorativo y es un insulto porque realmente... Claro. Para mí no es. Pero es que el propio significado del término es menos válido, ¿no? Claro. Exactamente. Es relativa. Eso no es... O objetiva. Exacto. Claro. Es que no es... Yo cuando me preguntan a mí esta pregunta, ¿a ti te molesta el término minusválido? Y yo creo que, obviamente, porque mi significado que le doy yo a esa palabra es menos válido que alguien por tener discapacidad y no lo considero así. Claro. O sea, puedo hacer ciertas cosas, no, pero menos válido como persona no soy. Entonces es cuando me parece un gran insulto y lo que tú dices, cuando seguramente hay mucha gente más que se le considera, o sea, lo considera como un insulto, pues oye, ¿por qué no lo cambiamos ya? Claro. Cuando realmente se está viendo que a la mayoría de las personas le molesta. No es bueno, pues yo lo digo así porque siempre se ha dicho así. Claro, Ya, pero ese es el argumento, perdón. Claro. Es como, bueno, pero es que toda la vida se ha dicho y no pasa nada. Bueno, no pasa nada. También No. hace no tanto nos encerraban en casa sin poder salir y dábamos vergüenza a las familias. Ujú. Quizás Claro. sí Sí. pasa. Y es aplicable al final el término marica, no es lo mismo que lo diga alguien del colectivo que a que lo diga alguien fuera, porque por mucho que lo diga de corazón va a haber algo ahí que chirría resuene. y que resuena en una violencia que has sufrido durante mucho tiempo. Total. Evidentemente. Creo que tenemos que pasar, ¿no? Vamos, Porque- vamos a ir a nuestra sección. Es una sección que tenemos en todos los programas, que es Ni cuota ni cuote, en los que Jorge va a leer dos frases cada turno. Y hay una actual y hay una que es
del pasado, que es un poco menos actual, digamos. Vale. Entonces, tenéis, vais a estar los tres intentando averiguar cuál es la actual y cuál es la del tiempo pasado, y luego vamos a resolver. Exacto. Y yo siempre pido un poco perdón porque evidentemente son cosas muy brutas muchas veces, porque es que se han dicho muchas brutalidades Sí. y se siguen diciendo, que de hecho te trata un poco el ni cuota ni cuote. Entonces, la primera: no será punible la esterilización de una persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el juez. Y la otra: no será punible la esterilización en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado. ¿Cuál es la antigua y cuál es la nueva? Yo me tiro más porque la nueva es la última, Yo también, pero... algo así Yo como... también. ¿Y tú ¿Sí? Yo creo también, que la primera es la antigua. Hay quórum. Les tres Creo que decís sí. que la acertáis, porque hay algunos términos que son todavía más brutos en la primera Sí. que en la segunda, pero vamos, no dejan de ser las dos bastante terribles, porque la primera es una ley orgánica del 95 y la segunda es una modificación del 2015, es decir, que es de hace... De antes de ayer, de vamos. antes de ayer, exacto, o sea, que es muy fuerte. Siguiente. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. Si puedo elegir, prefiero que estén bien. No soy tonto. Y la otra: ¿no se puede enamorar a alguien de un tetrapléjico o qué? ¿Tan raro te parece el amor no se puede razonar? Esto podría ser lo que Las dos quisieras. son muy actuales. Sí, es que las dos podría haberla dicho cualquier persona ayer. Estas, Tal cual. como pista, estas sí vienen de la pantalla. Vienen de la pantalla Sí. las dos. Pues a ver, yo creo que la de tetrapléjico vamos a tirar por algo de ahora. Hmm. ¿Y la otra entonces es antigua? ¿Alguien opina lo contrario? Yo Las dos las veo de rabiosa Ya. actualidad. que no te sabría De decir. rabiosa actualidad. A ver, yo vamos a tirar porque antes siquiera como voy a tener a un hijo así. Ahora ya como que se va un poco más expandiendo el que aunque tengas un hijo con discapacidad, pues puede ser feliz y puede tener todas las necesidades que se tengan. Porque es más actual. Pues ojalá. Ojalá. Ojalá, Aunque parezca increíble, la primera frase es de la película Campeones. Hostia. De la primera, Campeones, no Campeones con X, en alusión a su discapacidad intelectual, como recoge Silvia Maestre Limaña en su texto El aborto eugenésico contra las discas. Y el segundo es una frase del personaje de Rosa en Mar Adentro, con lo cual es de hace ya bastantes años. Y curiosamente en este caso yo también hubiera dicho que es al revés. Ujú. Me hubiera ido a que la segunda He fallado. es más actual. Pero normal que falles, porque Ya. pero efectivamente por eso hacemos este ejercicio, porque es que te pone un espejo bastante impresionante. Siguiente. Un espacio donde todo puede ocurrir. Las personas con autismo carecen de filtro y de maldad. Y la segunda es un niño feliz porque no se da cuenta de que tiene autismo. Si se diera cuenta no sería tan feliz. Uf, ese me suena mucho de últimamente. No ¿Sí? lo sé. Andrea, Venga, pues confío en el criterio de María. las No, dos pero me- es que me suena, no tengo ni idea, ¿eh? o sea, te Pero suena más de haberla escuchado nueva la hace segunda. poco, sí. Sí, yo creo que la primera suena más viejuna. Mm. Ajá. Pues yo es que ni idea, pero vamos, también confío en ti. Así que Pues os equivocáis porque Ala. Sí. la primera es muy actual. Es un tuit anunciando 100% Únicos, el programa de entrevistas donde 30 reporteros autistas nos harán conocer de verdad a Vale. nuestros famosos más destacados del 2023. Y la segunda es una frase dicha por una madre en el programa dedicado al autismo de Salvados. Que no queremos juzgar a la madre, pero el programa es que fue muy criticado por asociaciones autistas por el sesgo que hace del espectro solo niños varones blancos, entre otras cosas. se lo dijo su madre. Y lo dijo Dijo su su madre. madre. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué año? En 2022. En el 2022, o A sea, finales. es Ah, sí, relativamente claro. Es que actual a mí me también. Es un suena poco, muchísimo haberlo escuchado. ¿Y un poco la trampas. primera hace cuánto? Nada, del 2023 ahora mismo. Que claro. Un año de diferencia, eso es actual. No, es actual. Venga, habéis son las ganado. dos No, actuales. es verdad, esta era A un ver, ¿Y la poco de trampa. campeones cuándo es? y la de campeones Eso es. real. Y era actual. Y sí, no, No. claro, no, sí, pero es que la otra es mucho más Ya, la bueno, otra claro, era mucho más sí, antigua. verdad. Y ya, terminamos. Un partido paralítico que se despeña cuesta abajo en la silla de ruedas de Chenique.
Y la otra, una joven subnormal de 15 años de edad vive desde hace más de un año atada durante el día a un limonero de la vivienda rural donde habitan sus padres. Son La segunda tiene que ser noticias. más antigua, por ya tener un poco de confianza en la humanidad. Claro. Son noticias Espero. las dos, son titulares de noticias. Yo creo que la última es más antigua. Espero. Yo espero que sí, yo como Andrea. Me espero. encanta lo de que Andrea confíe en la humanidad. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, vale. Hacéis bien Menos confiando mal. en la humanidad, Vale, aunque vale. yo no confío tanto. Pero el primero fue una columna de Karina Sainz Borgo en Voz Populi titulada Echenique y la silla de ruedas. Pero la realidad es que Mónica García se le escapó una mongola a Ayuso en la Asamblea de Madrid, o Juan García Gallardo de Vox en un pleno de las Cortes se dirigió a la procuradora socialista Noelia Frutos anunciando que le iba a contestar como si fuese una persona como las demás, con lo cual el capacitismo está muy presente en la política. Y la segunda, la de una joven subnormal de 15 años de edad, es un inicio de una noticia publicada en El País en el 85, es decir, normal, vaya. Sí, no, pero es que en esa Claro, época es que era era el la término. término. Claro, Era eso el es. término. Era el término que se usaba. Wow. Y de hecho la han rescatado esa noticia en El País precisamente porque le han dedicado un podcast hace unos meses para hablar sobre el capacitismo. Y porque es que encima hasta publicaban la foto de la menor, Atada al limonero. atada al limonero. Wow. Para ir terminando, bueno, nos hemos quedado bastante estupefactos con con este juego, pero para ir terminando, ¿qué película os gustaría ver que se hiciera? Tenemos todo el presupuesto del mundo, es tirada de imaginación. ¿Qué película os gustaría ver en la que dijerais, me moláis, sí, esto sí me representa? Venga, Alan, te ha tocado la parte más... el primero, tienes que romper el hielo. Wow. Una en el que no empiece con la persona con discapacidad, en plan en silla de ruedas, por ejemplo, con que no aguanta su vida. Una que lo lleve bien y que quiera simplemente pues superar sus en plan, yo qué sé, sus objetivos de vida, algo así. Guay, guay. María. Yo parecido en alguna peli, serie o lo que sea, pero que no gire, que haya personas con discapacidad, pero que la trama no gire a su discapacidad, ni para bien ni para mal. Simplemente una persona, o sea, una trama de una película, como todas, pero que tenga una representación de discapacidad. Ajá. A mí, por ejemplo, algo así, por ejemplo, me pasa mucho con... ¿tú has visto Física o Química? Sí, El chico que va en silla de ruedas. sí. ¿Te acuerdas? Yo, por ejemplo, la vi hace mucho, pero es de las pocas series que creo que se hablaba de sus tramas, de amores, que era un poco bully, pero no se trataba centrado. de que iba en silla de ruedas. Yo tengo otro ejemplo que es Sex Education. Sex Education del chico, también. No he visto las demás temporadas, pero es un ejemplo perfecto. Tiene Sí. una relación con la protagonista, pero no Sí. se habla para nada de su discapacidad. De hecho, el Sex simplemente. Education esto lo trata en su libro Sí. Andrea. Sí, mola mucho y porque creo es lo que ha dicho ella. Eso es, y creo que es Sí. interesante la visión de Andrea. Con lo Pues cual, ahora si le vamos quieres, a preguntar sí, a ella. Si quieres hacer un mini explicación sobre Sex Education, ese personaje y cómo se muestra la sexualidad en esa película, o sea, en esa serie que va sobre Sex Sí. Education, es Claro, interesante. bueno. Pero luego también nos tienes que contestar cuál es la película que quieres ver. ¿Eh? Bueno, me parece significativo. Sex Education es uno de los productos que analizo en el libro, porque siendo una serie que a mí me encanta, que muestra la sexualidad de manera abierta, desenfadada, crítica, plural, diversa, justo en la trama en que aparece un chico que al menos no hace creep face, porque el propio actor Sí. tiene la condición que representa, la trama no incluye parte sexual. Es decir, se alude de manera velada, que parece casi aquello la censura franquista, porque es que se dan un piquito y Y funde a negro. ya, fuera. Entonces me parece una cosa como muy significativa en ese tipo de serie, porque es que la serie va de mostrar imágenes sexuales y de hablar sobre ello. Y hay un silencio no solo en torno a la imagen, en que yo creo que en el momento que ella se quita la camiseta ya los guionistas colapsaron y no se les ocurrió qué más podía acontecer, sino que además no hablan sobre esa relación sexual. Y es la única relación sexual que acontece en 4 temporadas en que ni él ni ella hablan sobre ello y el resto de personajes no les preguntan. Sin embargo, tengo que decir que cuando escribí el libro no había salido la última temporada, que es la 5ª, donde él tiene otra trama romántica sexual con otra personaje, y ahí sí que hay, al menos se explicita que hay relación sexual, con lo cual vamos avanzando pasito a pasito. Aún así, tengo mis reservas con la escena, voy a hacer un poco de spoiler,
porque lo que ocurre es que empiezan a enrollarse y entonces lo que nos dan a entender es que ella se pone a horcajadas en la silla y ahí practican el coito. Claro, creo que eso también muestra una imagen poco realista de la condición corporal de él, de cómo puede acontecer la relación sexual, ¿no? Un poco como decía Alan antes, igual no hago exactamente lo mismo que tú, pero hago otras cosas. Y yo creo que ahí, permitidme una pausa publicitaria, pero el documental Yes We Fuck, que yo estuve colaborando durante mi tesis doctoral, que cumple ya casi 10 años, pero que creo que sigue de máxima actualidad y se puede ver online. Yes We Fuck significa del Yes We Can de Obama, si nosotros follamos, y muestra imágenes explícitas de relaciones sexuales diversas, de prácticas diversas, de identidades diversas y de diversidad funcional diferentes, ¿no? Y diferentes edades. Y yo creo que ahí sí que se hizo algo en torno a romper el tabú de manera radical, ¿no? Mostrando imágenes muchas veces incómodas, otras veces sexys, otras veces deseables, otras veces divertidas, mostrando una visión como más abierta de la sexualidad. Y en torno a qué querría ver yo, aquí me hacéis un poco de trampa, porque claro, yo no hablo en primera persona, con lo cual no es como a mí me representan, pero bueno, pensaba en de lo que más me ha gustado últimamente es Special, la serie de Netflix, que el guionista, el director y el actor es un chico con parálisis cerebral que utiliza muchísimo el humor, la serie es brillante, es un chico gay además, y me gustaría ver una versión femenina de eso, ¿no? De una mujer contando su historia con ese humor y con esta transgresión. Qué guay. Maravilla de serie, es verdad, una maravilla. Ahí porque poco hemos hablado de la, al final, cuando se juntan otras condiciones, ¿sabes? Como pueden ser, pues eso, raciales o de orientación sexual y demás, donde ya eso sí que es brilla por su ausencia. La interseccionalidad, puedo decir que brilla por su ausencia. Creo que hay un personaje, en todo un año de ficción, solo un personaje LGBTIQA+ con discapacidad. En la serie Bienvenidos a Edén, que tengo que decir que han ido evolucionando bastante bien ese personaje. Y en cuanto a racialización y personas con discapacidad, hay 3 personajes en todo un año de ficción y el año anterior no había ninguno, creo. Bueno, podemos decir, es una mejora muy leve. Sí, pero vamos, muy, personajes bastante menores. Nada. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de septiembre. Millón de gracias por habernos acompañado de forma telemática. Andrea García Santes Meses Fernández, que por favor no os perdáis El Cuerpo Deseado, leedlo muy fuertemente. Y yo ya me he apuntado la recomendación que nos has dado de Netflix, porque ahí voy a estar viéndola. María Picado, Maruja_disca en redes sociales. Y por favor que escuchen tu podcast. Te cedo mi asiento. 3 años. ¿Ahora estabas de parón, has dicho? Sí, en vacaciones separado, pero... Bueno, que se vayan poniendo al día mientras, que en el verano es muy buena época para escuchar. Alan Aquimien, muchísimas gracias, Alan El Ruedas, por venir. Nuestro invitado, lo iba a decir antes, el primer invitado que ha traído su propia silla a esta mesa, efectivamente. Que siempre tengo que ir... material. Esto es una coña, pero no es coña. Siempre, como somos o solemos ser 5 en la mesa, en este estudio tienen 4 solo, entonces tengo que coger una de allí fuera, o sea que hoy, lo he hecho por ti. Lo habíamos hablado antes. Y como siempre, Jorge Gonzalo. Que hoy se me ha hecho muy corto, especialmente. Sí. No sé por qué, pero se me ha hecho especialmente corto. Hemos ido ahí dándole brillo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar al otro lado. Volvemos el próximo mes con otro corte en Descodificando la Ficción. Y aquí estaremos. Nos podéis seguir en todas las plataformas de audio, en Spotify y en YouTube. Nos podéis, además de escuchar, ver. Y como siempre, aquí en Podium Podcast para seguir haciendo corte, Descodificando la Ficción. We'll be right back.